¿Alguna vez te has preguntado cómo está formado un agujero negro? Estos misteriosos objetos cósmicos que desafían las leyes conocidas de la física presentan una estructura fascinante y compleja. Para comprender la naturaleza de un agujero negro es crucial adentrarse en sus capas, donde la gravedad extrema y las peculiaridades del espacio-tiempo crean un escenario intrigante y enigmático. En este video exploraremos las diferentes capas que componen a los agujeros negros, al mismo tiempo que descubrimos los misterios que encierran. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que, si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Empecemos por responder la pregunta a ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es un lugar del espacio con un campo gravitatorio tan intenso que a la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Lo que esto significa es que se requiere una velocidad superior a la luz para escapar del agujero negro. Según la teoría de la relatividad general propuesta por Albert Einstein, la masa deforma el espacio-tiempo, de modo que cuando se acumula mucha masa en un área muy pequeña, el espacio-tiempo se curva tan severamente que atrapa incluso la luz. Como un agujero negro no es capaz de reflejar la luz, es completamente negro. Pero, ¿cómo se forma un agujero negro? Todo comienza con una estrella masiva. Cuando la estrella fusiona los átomos de hidrógeno por los que está formada en elementos más pesados, el calor producido crea una presión hacia el exterior que actúa contra la fuerza de la gravedad hacia el interior de la misma. En esencia, la presión térmica impide que la estrella colapse por su propia gravedad. Mientras que la estrella tenga combustible para fusionarse y crear calor, la presión térmica y la gravedad están en equilibrio. En un momento dado, la estrella se queda sin combustible, lo que significa que la presión térmica disminuye y la gravedad toma el control. Es entonces cuando se produce el colapso del núcleo. Las estrellas con una masa final de 1,4 veces la masa del Sol colapsarán en enanas blancas. Las estrellas con una masa final de 2 a 3 veces la masa del Sol se convertirán en estrellas de neutrones, y las estrellas con una masa final superior a 4 masas solares se convertirán en agujeros negros. Ahora sí, ¿cuál es la anatomía de un agujero negro? Acercándonos a un agujero negro, a menudo encontraríamos un disco de acreción, es decir, materia que está orbitando el agujero y cayendo hacia él. Acercándonos más, la primera región esférica de interés es la llamada órbita estable más interior, que es la distancia más cercana a la que una partícula con masa puede orbitar el agujero, y por tanto, esta marca el borde interno del disco de acreción. Siguiendo hacia el centro del agujero encontramos la esfera de fotones, que es la órbita más cercana al agujero que un fotón puede seguir. Esta es una región esférica muy fina e inestable. Cualquier mínima perturbación hará que el fotón o bien caiga hacia el agujero o bien sea lanzado al exterior. Lo interesante de que los fotones orbiten en círculos en esta zona es que cuando se encuentran en la esfera fotónica, los fotones que parten en la parte superior de tu cabeza orbitarán alrededor del agujero y serán capturados por tus ojos, de modo que verás la parte posterior de tu cabeza. Cosas raras. Algunos científicos teorizan que un agujero negro está comprimido en un punto, aunque en realidad no sabemos si un agujero negro es realmente una fuente puntual. De cualquier manera, a esta hipotética fuente puntual se le llama singularidad gravitatoria. Supera la velocidad de la luz, la frontera más allá del cual ni siquiera la luz puede escapar del agujero negro se llama horizonte de sucesos. Ya dentro del horizonte de sucesos, poco sabemos. Todo indica que hasta llegar al mismo centro todo es espacio vacío altamente distorsionado, y lo que le sucede a la materia-energía en el centro del agujero es un misterio. Existen varias formas de entender los agujeros negros. Por observación, aunque no se puede observar un agujero negro directamente, hay formas de hacer observaciones indirectas a un agujero negro y así aprender más sobre ellos.
se puede observar el disco de acreción siempre que el agujero negro se esté alimentando. Cuando la materia entra en el espiral en un agujero negro, forma un disco de acreción que se sobrecalienta y por lo tanto brilla intensamente, emitiendo rayos X y posiblemente rayos gamma cuando demasiada materia intenta entrar en el espiral y es expulsada por los polos. Se pueden observar las órbitas de las estrellas próximas al agujero negro. Dado que el agujero negro posee una influencia gravitatoria sobre las estrellas que lo orbitan, al observar los ángulos y las velocidades de las estrellas, se puede deducir que hay un objeto masivo que influye sobre ellas. Se pueden observar lentes gravitatorias. Los objetos de gran masa deforman el espacio-tiempo, por lo que la propia luz se curva en las llamadas lentes gravitatorias. Midiendo cuánto se curva la luz, se puede deducir la presencia y la masa de un agujero negro. En principio, también se pueden observar la radiación de Hawking. Los agujeros negros irradian lentamente su masa como parte de la radiación de Hawking. Este físico aplicó la teoría cuántica de campos al espacio-tiempo de los agujeros negros y demostró que estos irradian partículas con una radiación de cuerpo negro denominada la radiación de Hawking, que evapora lentamente los agujeros negros con el paso del tiempo. Esto plantea un gran problema para la física, porque implica que la información que constituye la materia que cae en el agujero negro se pierde para siempre, mientras que la ley de conservación indica que la información nunca se pierde. Este problema es lo que se conoce como la paradoja de la información de los agujeros negros. Hasta el día de hoy, los agujeros negros continúan siendo un gran misterio para la humanidad. Aunque hayamos escuchado mucho sobre ellos en las películas, series y libros, lo cierto es que todavía desconocemos mucho sobre su forma y funcionamiento. A medida que la ciencia y la tecnología avanzan, enfrentamos la emoción y el desafío de desentrañar estos enigmas cósmicos, donde cada observación y cada hipótesis nos llevan más cerca de comprender la verdadera naturaleza de los agujeros negros. Cada paso que damos en este camino revela nuevas interrogantes, pero también nos brinda la esperanza de obtener respuestas que ampliarán nuestra comprensión del universo y su gran complejidad. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.